Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy genial, muy emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que estoy seguro ha generado muchísima curiosidad entre todos los fans de las series turcas y, en particular, de una de las parejas más queridas de la televisión, Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que hoy, vamos a desentrañar la verdad detrás de un rumor que circuló con muchísima fuerza, porque de repente se dijo que habían abandonado el set. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Como ya saben, Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja estrella de la exitosísima serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador o Deidre Amer. La química entre ellos era innegable, y no solo en la pantalla. Muchísimos fans creían, y siguen creyendo, que entre ellos existía una relación mucho más allá de la ficción. Su complicidad, sus miradas, todo parecía indicar que algo más sucedía entre ellos. Y es precisamente por esto que el rumor de que abandonaron el set generó tanta especulación y revuelo. Hoy vamos a sumergirnos en esta historia, analizando los detalles, desmintiendo algunos rumores y sobre todo, tratando de entender qué fue lo que realmente sucedió detrás de las cámaras. Les prometo que este vídeo va a estar lleno de información, de datos y por supuesto de mi opinión personal. Así que prepárense para descubrir toda la verdad. Antes de comenzar y como siempre les recuerdo que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo cada semana sobre series turcas, farándula y mucho más. Así que suscríbanse y únanse a la familia. Me encantaría tenerlos por aquí. Bueno, vamos a entrar en materia. El rumor principal que circuló, y que generó la mayor controversia, fue que Can Yaman y Demet Özdemir habían abandonado el set de Erkencikus, debido a una serie de desacuerdos y tensiones que habían surgido entre ellos. Las fuentes en ese momento hablaban de discusiones, de malos entendidos y de un ambiente laboral cada vez más tenso. Incluso se llegó a especular que las peleas eran tan fuertes que la producción se había visto obligada a intervenir para tratar de mediar entre ellos. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues como suele suceder en estos casos, la verdad es un poco más compleja y por supuesto con muchísimos matices. Para entender mejor lo que pasó, es crucial analizar los hechos de forma cronológica y sobre todo, desde diferentes perspectivas. La serie Erkencikus fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. La historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y Can, el hijo del dueño de la agencia, conquistó el corazón de millones de espectadores. La trama, llena de romance, comedia y drama, enganchaba desde el primer capítulo. Y como mencioné antes, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era uno de los pilares fundamentales del éxito de la serie. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban y la intensidad de sus escenas románticas eran elementos que mantenían a los espectadores pegados a la pantalla, semana tras semana. La serie no solo se convirtió en un fenómeno en Turquía, sino que rápidamente se exportó a países de Europa, América Latina y Asia, donde también cosechó un éxito sin precedentes. Sin embargo, el rodaje de una serie, especialmente cuando se trata de una producción tan ambiciosa, no siempre es un camino de rosas. Las jornadas laborales son largas y extenuantes, la presión por mantener el ritmo de grabación es constante, y las exigencias del público son cada vez mayores. Todo esto inevitablemente genera tensiones y roces entre los miembros del equipo. En el mundo de la televisión, la presión del tiempo es un factor constante. Los plazos de entrega son ajustados, y cada día de rodaje implica una inversión económica considerable. Los actores, el equipo técnico, los directores y los productores deben trabajar bajo esta presión, lo que puede generar estrés y conflictos. Además, las condiciones climáticas, los retrasos imprevistos y los problemas técnicos pueden complicar aún más la situación. En el caso de Erkencikus, las grabaciones se extendieron durante un periodo de tiempo considerable. Esto, sumado a la fama repentina que adquirieron Can Yaman y Demet Özdemir, generó un ambiente de trabajo bastante particular. Los paparazzi los acechaban constantemente, los fans eran cada vez más entusiastas, y las expectativas sobre la pareja, tanto en la pantalla como fuera de ella, eran altísimas. La atención mediática constante, la presión de los fans y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden resultar abrumadoras para los actores. Los paparazzi, siempre al acecho, intentaban capturar momentos íntimos o cualquier detalle que pudiera generar una noticia sensacionalista.
Las redes sociales, por su parte, amplificaban la voz de los fans, quienes expresaban sus opiniones, expectativas y deseos sobre la serie y sus protagonistas. Entonces, ¿por qué se habló de abandono del set? Lo cierto es que no hay pruebas concretas de que Can Yaman y Demet Özdemir hayan abandonado el rodaje de forma abrupta y definitiva. Sin embargo, sí es verdad que hubo momentos de tensión y desacuerdos, como suele ocurrir en cualquier producción. Es importante destacar que el rodaje de una serie, incluso en las mejores circunstancias, es un proceso complejo que involucra a muchas personas, cada una con sus propias personalidades, opiniones y formas de trabajar. Los desacuerdos son inevitables y la capacidad de resolverlos de manera efectiva es clave para mantener un ambiente laboral saludable. En algunos medios de comunicación turcos, se publicaron noticias sobre discusiones entre los actores, sobre supuestas diferencias creativas y sobre problemas en la relación personal. Sin embargo, estas informaciones eran, en su mayoría, rumores y especulaciones, sin una fuente oficial que las confirmara. La prensa sensacionalista, con frecuencia, se alimenta de rumores y especulaciones para generar interés y aumentar las ventas. Las noticias se exageran, se sacan de contexto y se adornan con detalles que no siempre son precisos. Es fundamental, por lo tanto, analizar la información con escepticismo y buscar fuentes confiables antes de tomar una conclusión. Lo que sí es cierto es que en un momento dado, se rumoreó que Can Yaman y Demet Özdemir habían tenido algunas diferencias sobre el rumbo que estaba tomando la historia de sus personajes. Al parecer, Can Yaman, que tenía una visión más clara de la evolución de su personaje, quería que éste tuviera un desarrollo más profundo y menos superficial. Demet Özdemir, por su parte, se enfocaba en la parte romántica y en el vínculo entre Sanem y Can. Las diferencias creativas entre los actores y los guionistas son comunes en la industria del entretenimiento. Cada uno tiene su propia visión sobre cómo debe ser el desarrollo de la historia y de los personajes, y llegar a un acuerdo puede ser un desafío. En el caso de Erken Cikus, es posible que Can Yaman, siendo un actor comprometido con su trabajo, sintiera la necesidad de explorar aspectos más profundos de su personaje, mientras que Demet Özdemir, enfocada en el aspecto romántico, pudiera haber tenido una perspectiva diferente. Estas diferencias creativas, sumadas a la presión de la fama y a la intensidad del rodaje, pudieron haber generado algunos roces. Pero de ahí a hablar de abandono del set, hay un gran trecho. Lo más probable es que estas diferencias se hayan resuelto internamente, con el apoyo de la producción y con el objetivo de mantener el éxito de la serie. La intervención de la producción, en estos casos, es fundamental para mediar entre las partes, escuchar las diferentes perspectivas y encontrar soluciones que satisfagan a todos. La clave es mantener un ambiente de trabajo profesional y respetuoso, donde se pueda dialogar y llegar a acuerdos. Un punto clave para entender esta historia es la personalidad de Can Yaman. El actor turco es conocido por ser una persona muy perfeccionista y exigente consigo mismo y con los demás. Es muy profesional en su trabajo y se preocupa mucho por la calidad de las producciones en las que participa. Esta actitud, sumada a su carácter fuerte y decidido, pudo haber generado algunos conflictos con otros miembros del equipo. La búsqueda de la perfección, aunque admirable, puede generar tensiones en un entorno de trabajo, especialmente en el mundo del entretenimiento, donde los plazos son ajustados y las presiones son constantes. La exigencia de Can Yaman, combinada con su carácter fuerte, pudo haber chocado con otras personalidades, generando roces y malentendidos. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz talentosa y profesional, pero también muy sensible y emocional. Su personalidad, combinada con la presión de la fama, pudo haber hecho que algunos roces se magnificaran y se difundieran como noticias alarmantes. La sensibilidad y la emotividad, aunque son cualidades que enriquecen el trabajo de un actor, también pueden hacer que sean más vulnerables a la presión y al estrés. La atención mediática a las críticas, la exposición constante y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden afectar la salud mental de los actores. Es importante destacar que a pesar de los rumores y las especulaciones, Can Yaman y Demet Özdemir siempre mantuvieron una relación profesional y respetuosa en el set. Nunca hubo evidencia de peleas violentas ni de situaciones extremas. Lo que sí es cierto es que con el tiempo, la relación entre ellos se fue enfriando y distanciando. La relación entre los actores, que al principio parecía ser muy cercana, se fue diluyendo con el tiempo. La presión mediática, la agenda apretada y los diferentes caminos profesionales pudieron haber contribuido a este distanciamiento.
Después de terminar Erkencikus, ambos actores tomaron caminos separados y continuaron con sus carreras profesionales. Can Yaman se centró en proyectos internacionales, mientras que Demet Özdemir siguió trabajando en producciones turcas. Aunque siempre hubo un cariño y respeto mutuo, la amistad que parecían tener durante el rodaje de la serie se diluyó con el tiempo. La vida de los actores, después de un proyecto exitoso, suele tomar rumbos diferentes. Los contratos, las oportunidades laborales y los intereses personales pueden llevar a que los caminos se separen, incluso entre aquellos que compartieron una experiencia intensa y especial. Entonces, para resumir, ¿qué fue lo que realmente pasó? La conclusión más probable es que, si bien hubo algunas tensiones y desacuerdos durante el rodaje de Erkencikus, no hubo un abandono del set en el sentido estricto de la palabra. Lo que sí existió fueron diferencias creativas, problemas en la relación personal y, sobre todo, mucha presión mediática. El éxito de una serie, aunque gratificante, también conlleva una gran responsabilidad. Los actores y el equipo técnico deben lidiar con la presión de mantener el interés del público, cumplir con los plazos y mantener una imagen pública impecable. Es importante recordar que los actores son seres humanos, y que, como cualquier persona, tienen sus propios problemas, sus propias emociones y sus propias luchas. La fama, la presión de los fans y las exigencias del trabajo pueden ser muy difíciles de manejar. Por eso es importante ser empáticos y comprensivos con ellos. La empatía y la comprensión son fundamentales para entender la complejidad de la vida de los actores. Debemos recordar que detrás de la imagen pública hay personas con sentimientos, emociones y experiencias que merecen respeto. Y hablando de comprensión, también es importante entender que los medios de comunicación a menudo exageran y distorsionan la información para generar más clics y más audiencia. Por eso es crucial analizar las noticias con escepticismo y no creer todo lo que se dice. La desconfianza en los medios de comunicación es un factor importante en la sociedad actual. Es fundamental ser críticos con la información que recibimos, buscar fuentes confiables y contrastar la información antes de tomar una conclusión. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, los rumores sobre su supuesta salida del set fueron, en gran medida, exageraciones de la realidad. Lo que sí es cierto es que hubo algunos problemas, pero nada que pusiera en peligro la continuidad de la serie. La serie Erkencikus fue un éxito rotundo, y el trabajo de los actores y del equipo técnico fue fundamental para lograrlo. A pesar de las tensiones y los desacuerdos, la serie logró mantenerse en la cima del éxito, gracias a la profesionalidad y al compromiso de todos los involucrados. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta historia. Hemos desentrañado la verdad detrás del rumor del abandono del set, y hemos comprendido mejor las circunstancias que rodearon el éxito de Erkencikus y la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Y ahora me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo más problemas de los que se mencionaron? ¿Qué piensan sobre la relación entre Can y Demet? ¿Creen que la presión de la fama influyó en su relación? ¿Cómo creen que se manejó la situación por parte de la producción? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta experiencia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Sus opiniones y perspectivas son muy valiosas para mí. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Los espero con más análisis, noticias y curiosidades sobre el fascinante mundo de las series turcas. No se lo pierdan.